En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Continuamos con nuestra lectura bíblica del profeta Jeremías, capítulo 38, versículo 1. Cefatías, hijo de Matán, Godolías, hijo de Pashur, Yucal, hijo de Selemías, y Pashur, hijo de Malquías, oyeron las palabras que Jeremías dirigió a todo el pueblo. Esto dice el Señor: quien se quede en esta ciudad morirá a espada, o de hambre, o de peste. Pero el que se pase a los caldeos vivirá, y su propia vida le servirá de botín, pues vivirá. Esto dice el Señor: esta ciudad será irremediablemente entregada en manos del ejército del rey de Babilonia, que la tomará. Y dijeron los nobles al rey: este hombre tiene que morir, porque al decirle estas cosas está desmoralizando a los combatientes que quedan en la ciudad y a toda la gente. Este hombre no busca el bien del pueblo, sino su desgracia. El rey Sedecías respondió: ahí lo tienen en sus manos, pues nada puede hacer el rey en contra suya. Agarraron entonces a Jeremías y lo echaron en el aljibe de Malquías, príncipe real, que está en el atrio de la guardia. Bajaron a Jeremías con cuerdas, pues en el aljibe no había agua, sino lodo, y Jeremías se hundió en el lodo. Bueno, esta es la primera parte, ¿verdad? Donde es tan difícil, hay veces, nosotros entender los designios de Dios. Sabemos que Jeremías habla no por su cuenta, lo que le revela a Dios. Dice claramente: los que se rindan y se sometan a la voluntad de los caldeos, van a vivir. Y los que se resistan, los que se queden, van a morir a espada. Será incendiada esta ciudad. ¿Por qué? ¿Por qué Dios permitió esto? ¿Qué fue lo que pasó? Pues ya sabemos todas las infidelidades de los reyes hebreos, y la consecuencia de esto es la corrupción, la destrucción de ellos mismos, ¿verdad? Y entonces Dios le revela a Jeremías lo que pueden hacer para salvar su vida. No, pero ¿cómo nos vamos a ir de nuestra ciudad, de nuestro territorio? Es difícil, ¿verdad? Y entonces lo que los hombres reflexionan, dice: pues este hombre desmoraliza a todos, ¿verdad? Es difícil ser profeta, ¿verdad? Porque lo que está diciendo Jeremías desmoraliza, ¿sí? Pero si Jeremías dice: yo solamente estoy hablando lo que Dios me está pidiendo que diga. Es lo mismo que pasa con los profetas o con la palabra de Dios, que no le hacemos caso. Y que al final de cuentas nosotros hacemos lo que queremos. Dios nos dice, ¿verdad? El que espada mata, a espada muere. No hay, es algo que sucede. Si tú te apartas de mi providencia, de mi voluntad, tú vas a perecer como los animales. No le puedes decir eso a las personas. Y eso lo vivimos, o sea, es como una mordaza que le ponen a uno en la lengua. Vean, si puede, por ejemplo, un obispo decir, o el papa abiertamente: no, cualquier acto de poder que no incluye a los más vulnerables es un acto de corrupción. ¡Qué barbaridad! ¿Por qué está diciendo esto el Papa? Si el Papa dice: la dignidad del ser humano es el hombre y la mujer, y nosotros como sociedad tenemos que seguir apoyando el matrimonio entre un varón y una mujer. ¡Qué barbaridad! Es esto es lo otro. ¿Y qué pasa? Hay veces hasta tienen que ser muy moderados para decir las cosas. A ver, dilo, habla de toda la corrupción que hay en el mundo. Vete a los países de Latinoamérica, vete, hermano, a Venezuela, hablar en contra del señor Maduro. Vete a Nicaragua a hablar en contra del señor Ortega. Vete a Cuba a hablar en contra del señor Canelo.
Pues claro, ¿verdad? Y vete a territorios del Salvador, donde están los maratruchas, y qué barbaridad, y la corrupción en este país, y vete a México, y empieza a hablar de los narcotraficantes, de estos hombres y mujeres que extorsionan. Qué barbaridad. Vete enfrente de una manifestación, agarra tu bocina, y una manifestación de mujeres que quieren a la libertad para asesinar a sus criaturas en el vientre. ¡Qué barbaridad! Este hombre tiene que morir, ¿no? Este diácono hay que matarlo, este sacerdote hay que sacarlo, este obispo, fuera de aquí, fuera de aquí. Claro que sí. Vete en tu familia y le dices a tu hija que lo que está haciendo es totalmente deshonesto, que no puede vender su cuerpo, que no puede prostituirse. Dile al hijo que no debe de idiotizarse en la marihuana, o usar estas drogas, o tantas cosas que hacemos. ¡Qué barbaridad! Eres una anticuada, ya no te soporto, no puedo vivir aquí. Si quieres que viva yo aquí en tu casa, pues tienes que empezar a callarte. Eso es lo que quieren. Pues, ¿qué pasó con Jeremías? Hace más de 2000 años que pasó. La deportación a Babilonia, y el tiempo en Babilonia fue 500 años antes de la venida de Jesucristo. Más, menos. Y vean lo que se enfrenta este hombre. Lo meten en un aljibe y está lleno de lodo, no tiene agua, y ahí va a morir. Y luego viene otra persona y intercede por él, que dice en el versículo 7, Ebed-Melech, el etíope eunuco del palacio real, se enteró de que habían metido a Jeremías en el aljibe. Estando el rey junto a la puerta de Benjamín, salió Ebed-Melech de palacio real y habló hacia el rey. Mire, señor el rey, esos hombres han obrado mal en todo lo que han hecho con el profeta Jeremías, metiéndolo en el aljibe. Allá abajo morirá de hambre, pues ya no hay pan en la ciudad. El rey dio esta orden a Ebed-Melech, el etíope: toma contigo 30 hombres de aquí y saca al profeta Jeremías del aljibe antes de que muera. Y así lo hice. Entonces, en el versículo 14 dice que el rey Sedecías mandó que le trajeran al profeta Jeremías a la tercera entrada del templo del Señor, y el rey dijo a Jeremías: te voy a hacer una pregunta y no me ocultes nada. Le respondió Jeremías a Sedecías: si te lo anuncio, seguro que no me harás morir, y si te doy un consejo, no me vas a escuchar. El rey Sedecías juró en secreto a Jeremías: vive el Señor que nos dio esta vida, que no te haré morir ni te entregaré en manos de estos hombres que buscan tu muerte. Jeremías respondió a Sedecías: esto dice el Señor, Dios de los ejércitos, Dios de Israel: si sales a entregarte a los jefes del rey de Babilonia, vivirás tú mismo y no prenderán fuego a esta ciudad. Vivirás tú y tu casa, pero si no te entregas a los jefes del rey de Babilonia, esta ciudad será entregada en manos de los caldeos, que le prenderán fuego y tú no escaparás de sus manos. Entonces el rey Sedecías contestó a Jeremías: yo recelo de los judíos que se han pasado a los caldeos, no sea que me entreguen en manos y me ultrajen. Jeremías le respondió: no te entregarán, escucha la voz del Señor en lo que yo te digo, y te irá bien y te salvarás tu vida. Pero si te niegas a rendirte, esto es lo que me ha hecho ver el Señor. Mira, todas las mujeres que quedaron en el palacio del rey de Judá serán conducidas a los jefes del rey de Babilonia, y ellas irán diciendo: te engañaron, te embaucaron tus buenos amigos, y al hundirse a tus pies en el fango, te han vuelto a la espada. Bueno, pues él no quiere escuchar. Al final de cuentas, cuando le dice Sedecías a Jeremías: cállate, no quiero que digas a nadie nada lo que hemos conversado. Está bien. Y lo deja que viva Jeremías. Y en el capítulo 39 dice que entonces Nabucodonosor, el rey de Babilonia, lo invadió y él se echó a correr. Le mataron a sus hijos, a él lo apresaron,
Le sacaron los ojos, le pusieron cadenas y lo condujeron a Babilonia y incendiaron la ciudad. Lo que le decía Jeremías, pero no era que lo decía él. Volvemos a lo mismo. Es Dios el que le estaba hablando. Obviamente vivimos en un mundo tan difícil para poder entender la voluntad de Dios por medio de otras personas. Ellos nos pueden ayudar, pero no hay cosa más segura que el propio discernimiento, la conciencia. Cuando nosotros nacimos, un sello aquí en el corazón, los 10 mandamientos del Señor, a través de nuestra fe, de nuestro bautismo, de nuestra oración, de los sacramentos, de la palabra de Dios, nosotros vamos creciendo en esa relación y el Señor se manifiesta en nuestra vida, de tal manera que la mayoría de nosotros no vamos a poder engañarnos a nosotros mismos de que Dios no me habla, de que yo no sé qué hacer. Yo siempre les digo a las personas que es una fórmula muy sencilla. Lo que yo quiero hacer o lo que yo estoy pensando y sintiendo es justo, es bueno, es santo. Tienes los 3 elementos, lo puedo hacer. Bueno, en el capítulo 18 de Sabiduría, versículo 14 dice: cuando un sereno silencio lo envolvió todo y la noche estaba a la mitad de su curso, tu omnipotente palabra desde el cielo, desde los tronos reales, como guerrero impecable, se lanzó sobre aquella desolada, llevando la espada afilada de un orden terminante. El libro a los Efesios, empezamos la carta a los Efesios, que son poquitos capítulos también, igual que lo que leímos en el pasado, 6 capítulos nada más a la comunidad de Galacia, y ahora empezamos a la comunidad de Éfeso, ¿verdad? Y en esta comunidad de Éfeso lo primero que resalta es esta oblación tan hermosa que hace San Pablo. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. La gracia y la paz de Dios, nuestro Padre, el Señor Jesucristo, esté con todos ustedes. Una carta muy respetuosa hacia la comunidad de Éfeso, y después: bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Cristo con toda bendición espiritual de los cielos, ya que en Él nos eligió antes de la creación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha en su presencia, y por el amor nos predestinó a ser sus hijos adoptivos por Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza y gloria de su gracia, con lo cual nos hizo gratos en el amado, en quien mediante su sangre tenemos la redención, el perdón de los pecados, según las riquezas de su gracia que derramó sobre nosotros sobreabundantemente, con toda sabiduría y prudencia. Qué hermosas palabras sean. Siempre escuchar la palabra de Dios es algo muy importante, porque es parte del bálsamo que necesitamos para poder fortalecernos, iluminarnos, confiar, hacer la voluntad de Dios y no la de nosotros. Entonces, siempre cuando estamos obrando en la voluntad de Dios, llega la muerte, bienvenida seas. Lo triste es cuando estamos obrando en la voluntad del demonio. Que el Señor les bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. No se les olvide, ahora sí nos vamos a reunir el lunes próximo a las 7 de la noche.